Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a la EMED y a la SETOC por brindarme este espacio. Yo soy un representante de la industria, como bien ha dicho, soy Guillem Ferrer, soy responsable técnico de la empresa Core Medical. Llevamos, yo personalmente, casi 20 años en las ondas de choque, con los primeros equipos, los primeros prototipos. Y bueno, pues creo que sería conveniente, antes de entrar en la física de la onda de choque, poder charlar un poco sobre una perspectiva histórica de dónde viene la onda de choque y a dónde estamos, ¿no? Hay constancia de equipos de ondas de choque desde finales del 19, pero bueno, no fue hasta la Segunda Guerra Mundial que la onda de choque como tal se investigó como una investigación militar, de hecho. Fue cuando los primeros aviones a reacción pasaban la velocidad del sonido, se provoca un trueno y, como bien saben, la onda de choque es cuando cae un rayo, el trueno que se oye, eso es una onda de choque, es el fenómeno natural de la onda de choque. Entonces, pues, en ese momento la investigación militar, pues, se investigó a ver qué provecho le podían sacar a la onda de choque. Bueno, no llegaron a ninguna conclusión. Pero bueno, los estudios ahí estaban y después de la guerra, la casa Dornier, que era quien fabricaba los aviones a reacción, al igual que la BMW, le prohibieron fabricar material militar y pues bueno, echó mano de los estudios que hicieron de las ondas de choque y montaron un equipo multidisciplinar para fabricar pues, el primer equipo de ondas de choque comercial, que fue el HM3, el Human Model 3. Evidentemente antes hubo el 1 y el 2 como prototipos, y bueno, sencillamente pues bueno, son equipos para romper cálculos renales. De manera inicial solamente rompían cálculos renales. Cuando decidieron, el director físico de este equipo multidisciplinar era el doctor Schwarze. Cuando decidieron ir a cálculo ureteral, tomaron la precaución de hacer una prueba previa, porque la onda de choque impactaría contra la cresta ilíaca y no sería cosa que le fragmentasen el cálculo pero dejasen cojo al paciente. Entonces, pues bueno, se dieron cuenta que en realidad había un efecto adverso, que salía un callo óseo en la cresta ilíaca, no lo consideraron grave, y actualmente, pues bueno, existen aquí en España hay más de 100 máquinas de litotricia instaladas, millones de tratamientos realizados de los años 80, y es una técnica más que consolidada dentro de la urología. A partir de aquí, el doctor Schwarze inventó y patentó el primer equipo para tratamiento de pseudoartrosis, tomando esa idea del callo óseo que salía en la cresta ilíaca. Aquí está el osatrón que ha nombrado el doctor Morillas. Es un equipo que, bueno, aquí en España había, y el último está en fase de desinstalación desde hace un par de semanas, o sea, estamos hablando del año 97 aproximadamente. Y bueno, y a raíz de esto, pues bueno, la onda de choque pues, se utiliza para muchas indicaciones. No voy a entrar en ellas, eso se lo dejo para ustedes, los profesionales de la clínica. Pero bueno, hacer así un poco de resumen histórico sobre lo que es la evolución de la onda de choque, y terminando en finales de los 90, que salió el sistema radial, que es un sistema que en ese momento era nuevo. Antes del 98 solamente existían los sistemas focales. Y bueno, ¿qué es una onda de choque? Bueno, como ya he dicho, cuando cae un rayo, el trueno que se oye es una onda de choque. No es más que una señal de presión acústica que crece a pico de manera súbita en un periodo de tiempo muy corto, y que cuando entra en pérdida entra en fase negativa, como se aprecia en la señal del dibujo. Antiguamente, como solamente había equipos focales, cuando salieron los radiales, la industria, en la cual yo tengo que decir que siempre he pertenecido a ella, siempre nos hemos esforzado, se esforzaban la dirección de las empresas en diferenciarse con los competidores, y se estableció que la onda de choque era una cosa muy encorsetada. Si se te salías de esos parámetros, no la consideraban ondas de choque. Por eso la onda radial durante mucho tiempo pues ha causado mucha polémica, y yo mismo he estado años diciendo que la onda de choque radial no era onda de choque, sino que era otra cosa.
Actualmente ya hay una concepción más contemporánea al respecto y bueno, una onda de choque pues es cualquier señal que tenga un pico de presión elevado, que tenga un periodo de tiempo corto y que entre en fase negativa, haciendo hincapié en la fase negativa porque es cuando se produce la microcavitación interna a nivel celular. Este sería una imagen real, medida con un hidrófono y un osciloscopio, pues, cómo saldría la señal. Las demás, como pueden apreciar aquí, están más idealizadas, son de catálogo, digamos. Esta sería la que no se enseña en catálogo, pero es la real. Evidentemente la presión no está en 2D, o sea, la tenemos en los tres ejes, en todas las profundidades. Entonces, pues, este sería un diagrama de la presión repartida en las tres dimensiones, ¿vale? El volumen terapéutico que somos capaces de penetrar dentro del tejido es un volumen terapéutico tridimensional. Dicho esto, pues bueno, ¿cuáles son los parámetros básicos de la onda de choque? Hay un montón y son arduos, complicados de explicar todos y sobre todo porque no es posible separar la señal en todas sus facetas porque es una única señal que pasa en un periodo de tiempo muy corto y es inseparable. Entonces el estudio de la señal, pues bueno, así a términos básicos, pues tendríamos una fase positiva, una fase negativa. Según el tipo de equipo, tendría una presión u otra. Diferenciamos muy claramente equipos de baja energía, media alta y alta energía. Baja energía sería un radial, media energía o media alta energía sería un equipo focal y alta energía sería ya para fragmentar un cálculo. También es muy importante el tiempo pico, es decir, el tiempo que transcurre hasta que alcanza la presión máxima y la duración del pulso. En esto hay, dentro de los estudios y de las conversaciones a nivel físico, se considera que el tiempo del pulso, cuanto más corto, se considera que la señal mejor calidad tiene, pero no hay un estudio comparativo con equipos que demuestre que realmente sea así. La onda de choque, como una señal de presión acústica, evidentemente cuando penetra en el cuerpo humano pues pasa por diferentes tejidos y tiene pérdidas de energía en función de la impedancia acústica de cada material, bien sea hueso, tejido adiposo, agua. Entonces, pues la pérdida de energía y absorbida por el tejido circundante es lo que se considera que provoca un efecto biológico. Como he dicho, no voy a entrar en eso. Hay diferentes sistemas de reproducción de equipos de ondas de choque. El primero fue el electrohidráulico, que simula el efecto rayo relámpago trueno, es decir, es una electrodo, una bujía para así decirlo más llanamente, que salta un arco voltaico entre 14 y 26 kilovoltios y ese plasma, esa onda expansiva es reflejada por una lente parabólica y somos capaces de penetrarla dentro del cuerpo del paciente. Exactamente igual funciona el sistema piezoeléctrico, lo único que la fuente en este caso es un piezoeléctrico que según la polaridad se dilata o contrae provocando un crack y disponiendo una cantidad mínima de piezoeléctricos en forma parabólica somos capaces de concentrar la señal por sumación y generar un volumen terapéutico apto a nivel clínico. También existen los electromagnéticos. Fue un sistema, es el más popular, digamos, en focal, porque se asentó cuando el piezoeléctrico fracasó. Los primeros piezoeléctricos que yo trabajé en su día trabajaban mal, se rompían mucho. Actualmente no, la tecnología ha avanzado mucho y personalmente considero que son los que mejor rendimiento a nivel de durabilidad dan. En los finales de los 90 no era así. Luego pues aparecieron los radiales, que digamos que ha sido siempre la ovejita negra dentro de la onda de choque, porque las escuelas de la terapia de ondas de choque, pues como inició en focal,
y la industria estaba básicamente versada en focal y el que inventó la técnica radial, pues en principio estaba solo, pues bueno, siempre ha sido como, ha creado polémica, pero bueno, yo actualmente, y luego les explicaré por qué, estoy convencido que también es onda de choque. Esta es una señal de una onda de choque radial, poca presión en el pico de subida, pero en la fase negativa alcanza 9,19 pascales, que es prácticamente igual que un focal. El focal tiene una fase negativa aproximada de 10 megapascales y es muy parecida. En la fase positiva ahí sí que hay diferencia. Cuando vi este vídeo fue cuando me convencí que llevaba años equivocado, diciendo que la onda de choque no era... ¿Se ve el vídeo? No. Lo hemos probado antes, pero veo que no carga. Haremos el invento. A ver si carga ahora. Porque es muy gráfico este vídeo. Qué raro. Hace un rato funcionaba y ahora deja de funcionar. Ah, está. ¿No se ve? A ver si el siguiente soy capaz de enseñarlo. Qué lástima. Porque es un vídeo que al final, si es una cámara ultra rápida grabando una emisión de una onda de choque radial, grabado en un container de metacrilato, se ve toda la expansión en 12.500 fotos en un segundo. Se ve cómo se crea cavitación, pero al final del vídeo se ve como una onda de choque radial también puede romper un cálculo, del laboratorio en este caso, y ahí es cuando yo me convencí que la onda de choque radial pues también tiene capacidad de romper, tiene presión suficiente como para romper un cálculo, como una litotricia. La única diferencia es que tiene muy poca capacidad de penetración, cosa que el focal sí que tiene capacidad de penetración, ¿eh? Para llegar a un riñón necesitas 16 centímetros como mínimo. Para llegar a una tendinopatía, una calcificación de un tendón, no necesitas, en según qué zona anatómica, mucha capacidad de penetración y es suficiente la penetración de la onda de choque radial como para llegar. Este sería una señal focal. Antes estábamos hablando de un pico de presión de 6 megapascales positivo. Aquí estamos hablando ya de 30. La diferencia es abismal. Pero la fase negativa, como ya estaba indicando, es de 10 y en el radial es de 6, de 9,1. Por tanto, es prácticamente la fase negativa es muy parecida. A ver si tenemos suerte en este vídeo. Ahí sí, está cargando. Esto, como su nombre indica, es focal. Se puede apreciar que focaliza. Y se ve la cavitación subsiguiente. Como pueden apreciar, donde se provoca la cavitación sería el volumen terapéutico, es realmente donde hay eficacia terapéutica. Fuera de ese elipse imaginaria que provoca la cavitación, pues no tendría, digamos, un efecto terapéutico. También es importante tener en cuenta que esto es un fenómeno que me hicieron notar. A ver, sí, aquí se aprecia. ¿Ven como una pequeña burbuja en el medio que ya está explosionada y que provoca una segunda onda expansiva? Resulta que cuando la burbuja cavitatoria colapsa e implosiona, provoca una segunda onda de choque. Esta segunda onda de choque se provoca a nivel interno del cuerpo, es decir, pegado a nivel celular, y es el que se cree que es el que provoca la mecanotransducción, que provoca la respuesta biológica. Ahí lo dejo. Evidentemente hay equipos más grandes, en este caso pues tenemos una litotricia clásica, esta es una litotricia contemporánea, actual, con capacidades de penetración pues hasta de 20-22 centímetros de penetración. Este es otro vídeo que espero que cargue. No estoy teniendo suerte con los vídeos, es una lástima. Algún problema ha debido haber en el conectarlo o algo, porque veo que avanza aquí, pero no avanza en pantalla. Lo siento. Este es un vídeo que es
Es un vídeo hecho en ingravidez, lo pueden ver en YouTube, y se ve cómo se provoca la onda de choque en el foco de generación del equipo, no en el interior del cuerpo, que es una reflexión. El gran problema que tenemos en el análisis de la onda de choque, como he dicho en el principio, es el problema experimental es que no podemos separar los componentes de la onda de choque por separado para analizar qué hace cada cual. Es una concatenación de eventos que van seguidos en un periodo de tiempo muy corto y que a la hora de fabricar equipos, lo único que podemos hacer es fabricarlo y luego medir la señal que provoca ese equipo. Y luego pues intentar interpretar cómo vamos a modificar esos equipos para generar otro tipo de señal. Me acuerdo yo que en los finales de los 90 cuando empecé, se tendía a hacer un equipo con una fase negativa muy baja y con un pico de presión muy elevado. Luego nos hemos dado cuenta que eso pues va peor.